Bien, en el video anterior se habló de las posibilidades de vinculación para sistemas, el de arriba de 7 grados de libertad, el de abajo de 5 grados de libertad. Estas no son las únicas posibilidades, hay muchísimas posibilidades para vincular adecuadamente un sistema para estabilizarlo y que sea isostático. Recuerden que en nuestro curso solamente vamos a trabajar con estructuras isostáticas, o sea que el número de grados de libertad es igual al número de unidades de vinculación, pero los vínculos tienen que estar colocados adecuadamente. Pueden ser internamente inestables, como la estructura de arriba, como internamente estables, así como la estructura de abajo. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico. Se tiene aquí un sistema. La estructura está formada por 3 barras. Es importante leer el enunciado y el dibujo se complementan. No se puede resolver un problema de este tipo solo viendo el dibujo, ni solo leyendo el enunciado, se complementan. Es una estructura formada por 3 barras, la barra vertical, las 2 barras inclinadas, la barra E y la barra ED, una polea, una cuerda ideal que sostiene un bloque H, el otro extremo de la cuerda está anclado a la barra vertical en C, y hay una segunda cuerda que estabiliza la estructura desde B hacia tierra, que es la cuerda AB. La polea es de radio 1 metro, todas las barras son de peso despreciable, incluyendo la polea. Hay que tener cuidado porque en algunos ejercicios la polea tiene peso. Esta estructura está vinculada a tierra mediante la articulación plana en G y la cuerda ideal mencionada anteriormente, la cuerda BA. Esta estructura soporta el peso del bloque H, que son 300 newton, y esta carga distribuida, una carga uniformemente distribuida que va desde G hasta D de 400 newton por metro, y una carga triangular desde D hasta B, donde la parte más alta de esa carga es de 400 newton por metro. Lo que se pide aquí es las componentes de la reacción en la articulación G y la tensión en las barras ideales. Y este tramo es horizontal y esta cuerda también está en posición horizontal. Hay que diferenciar cuando solicitan las componentes de la reacción y cuando solicitan la reacción. En este caso son solamente las componentes. Bien, siempre yo acostumbro a preguntar las tensiones en las barras ideales y quizás no hay barras ideales o quizás hay una sola barra ideal. Lo primero que hay que hacer es identificarlas. En este caso, la barra vertical no puede ser ideal por múltiples razones. Lleva una carga a lo largo de su longitud, no está articulada en el extremo superior, aunque es recta y rígida, no cumple todas las condiciones, además tiene una articulación en una parte de su longitud. Sin embargo, la barra GE y la barra ED, ambas son ideales porque cumplen todas las condiciones de barra ideal: recta, rígida, articulada en los extremos, peso despreciable y no tiene ninguna carga adicional ni ningún momento aplicado a lo largo de su longitud. Entonces, esta estructura se califica como internamente estable. Esta forma que está acá, esta forma triangular y esta barra vertical permanecerían igual aunque se quiten los vínculos. Cuando se calculan los grados de libertad de las estructuras, omitimos la polea, omitimos el bloque H, y esta estructura, al ser internamente estable y tener esta forma triangular, tiene 3 grados de libertad, porque se comporta como si fuese un solo cuerpo rígido. Para hacerla isostática, se necesitan 3 unidades de vinculación correctamente o adecuadamente colocadas. En este caso, la articulación plana aporta 2 unidades de vinculación, o sea que está restringiendo 2 posibilidades de movimiento de la estructura, y la cuerda AB está suprimiendo el tercer grado de libertad. O sea que así como está esta estructura, tiene 3 grados de libertad y 3 unidades de vinculación perfectamente colocados.
Cuando las estructuras son internamente estables, una estructura simple como esta, se puede hacer el diagrama de cuerpo libre del conjunto. Siempre se puede hacer el diagrama de cuerpo libre del conjunto, pero en este caso, el diagrama de cuerpo libre del conjunto es conveniente porque al tener solamente 3 incógnitas, con las 3 ecuaciones de equilibrio se calculan esas 3 incógnitas. Si se hace el diagrama de cuerpo libre del bloque H, se tiene que la tensión de esta cuerda es igual al peso de ese bloque. Si un sistema está en equilibrio cada una de sus partes, y por eso es que se puede analizar independientemente cada una de estas barras, la polea y el bloque, y se le pueden aplicar las ecuaciones de equilibrio a cada una de ellas, porque el sistema está en equilibrio. Aquí se tiene el diagrama de cuerpo libre del conjunto, donde se sustituye la articulación plana por dos componentes de reacción, Gx y Gy. Esas componentes, lo importante es que sean perpendiculares entre sí, pueden ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, pueden ser inclinadas, en algunos casos conviene colocarlos inclinados. Se sustituye la tensión de la cuerda por la tensión que ésta genera. Recuerden que las tensiones de la cuerda siempre van saliendo del cuerpo o del perno donde estén actuando. No hay posibilidades que la cuerda trabaje cuando no está tensa. O sea, siempre hay que alar con la cuerda. Aquí está entonces, se sustituye ya de una vez la tensión de la cuerda que sostiene el bloque H por su valor, que es igual al peso del bloque, y en este caso la polea no tiene peso, ni las barras. Lo otro importante es colocar esta carga distribuida, que es una carga activa, actuando sobre la barra vertical, y aquí esta cuerda, si no se corta, no hay que sustituirla por ninguna fuerza. Al tener entonces este diagrama de cuerpo libre del conjunto, se procede a calcular las fuerzas equivalentes de ambas cargas distribuidas. La fuerza equivalente 1 sería la debida a la carga uniformemente distribuida, sería 400 newton por metro por 6 metros, 2400 newton, y está en el punto medio de este primer tramo que mide 6 metros, o sea que estaría a 3 metros medido desde G. La fuerza equivalente de la carga triangular sería 400 por la longitud, que es 6, dividida entre 2 porque es el área de un triángulo, y estaría a 2 metros a partir de este perno hacia arriba, o sea que desde G sería 8 metros. Una vez ubicadas las fuerzas equivalentes a las cargas distribuidas, se procede en este caso a tomar momento en G. No es la única posibilidad, es un camino de cálculo. Se toma momento en G para calcular la tensión. Esa tensión da positiva y tiene que dar positiva porque la cuerda no hay posibilidad de que las cuerdas generen una tensión negativa. Luego se hace sumatoria de fuerzas. Fíjense que al calcular la sumatoria de fuerzas y su X da negativa. Este signo menos no quiere decir que esté malo, sino que el sentido supuesto para esta fuerza no es el correcto, simplemente entonces la fuerza de su X como fuerza es hacia la izquierda y no hacia la derecha como se había supuesto inicialmente. Al darle carácter vectorial, se tiene que acompañar la fuerza por la flecha que está indicando la dirección y sentido de dicha fuerza. Al hacer sumatoria de fuerzas vertical, se obtiene que Y es positivo, eso quiere decir que el sentido supuesto inicialmente es el correcto. Entonces, esta es la definición vectorial de las fuerzas de su Y. Se terminó el problema en lo que se refiere a calcular las reacciones externas o las componentes de reacciones externas. Falta calcular la tensión en las barras ideales. Para eso, forzosamente, hay que hacer el despiece de la estructura. Entonces, en este caso, se sustituye la tensión de la cuerda que bordea la polea por la tensión que ella genere. La tensión a lo largo de toda la cuerda ideal en equilibrio es exactamente la misma. Se sustituye cada una de las barras ideales por la tensión que ella genera y se recomienda
colocarla saliendo del cuerpo y definiendo perfectamente su ángulo. En la polea se tiene entonces, ambas tensiones son iguales porque el sistema está en equilibrio. La tensión de ambas barras ideales. Aquí está el diagrama de cuerpo libre del bloque H. En general, no hace falta hacer el diagrama de cuerpo libre de las barras ideales. No se estila hacerlo. En este problema lo vamos a hacer para entender qué significa que si se coloca la tensión saliendo de la barra ideal, quiere decir que por el principio de acción y reacción, esta tensión y esta tienen que ser en sentido contrario. Por lo tanto, la tensión DE sale de la barra vertical y también sale de la barra ideal. Y que la tensión DE es igual a la tensión ED en magnitud y dirección. Solamente cambian su sentido. O sea, cuando se calcula la tensión DE, la magnitud de esa tensión DE es exactamente idéntica a la magnitud de la tensión ED. Y esa tensión viene con signo. En este ejercicio es sumamente fácil calcular las tensiones de las barras ideales solamente analizando la polea. Haciendo sumatoria de fuerzas en la polea se obtiene que la tensión G es negativa, es menos 300 raíz de 2 newton, y ese signo menos significa que esa tensión es en sentido contrario. Si es en sentido contrario, quiere decir que entra a la polea y entra a la barra ideal, y por lo tanto la tensión GE también entra a la barra ideal. Quiere decir entonces que esa barra está con presión. Lo que se estila cuando se reporta la reacción de una barra ideal es colocar que su tensión tiene una magnitud y entre paréntesis se coloca si esa barra trabaja con presión o si trabaja a tracción. El diseño, que no lo hacemos en este curso, sino en cursos superiores, para diseñar una barra ideal, lo que se estila es, hay que avisar cuál es la magnitud de esa tensión y si es a compresión o es a tracción, porque los diseños son distintos. Al calcular la tensión en la barra ED, esa tensión para esta carga, para ese instante, es igual a 0. Eso es un valor probable. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que con la polea ya se completó todo lo que preguntaban en este problema, para practicar también lo vamos a calcular trabajando con esta barra vertical. La respuesta tiene que ser idéntica. Se va a tomar momento en G, y al tomar momento en G, se calcula la tensión DE, que es exactamente igual a la tensión E de eje 0, y luego se hace sumatoria de fuerzas verticales para calcular la tensión GE, que es idéntica a la tensión EG. Entonces, da exactamente el mismo resultado que si se hubiese hecho con la polea. Miren, aquí lo que está en esta nota es lo que expliqué en la lámina anterior. Al recomendar que las tensiones se coloquen saliendo de las barras, es para simplificar el análisis posterior. Si se colocan saliendo de la barra y este resultado nos da positivo, quiere decir que la barra está sometida a tracción porque el sentido supuesto es el correcto. Si da negativo, quiere decir que está sometida a compresión. Y ya, o sea, la respuesta es esa. Entonces con esto vamos a terminar este video y en el siguiente video vamos a iniciar con otro ejercicio.